Cuentan la historia que una persona, no sé de dónde era, tal vez de Honduras o del Ecuador o de Perú o de República Dominicana o El Salvador o Colombia, Venezuela. Pero él llegó entusiasmado y le gustó mucho los automóviles. Así que fue y se compró un automóvil y estaba muy feliz con ese automóvil. Pidió que lo lleven a su casa y lo llevaron a su casa. Al día siguiente él se levantó y dijo, bueno, es tiempo de irme a trabajar. Abrió la puerta del garaje y empezó a empujarlo. Muy orgulloso iba por la calle empujando su automóvil. Y mientras sea plano no había problema. En las bajadas estaba más contento. Pero había también subidas. Cuando él llega a la oficina, entonces avisa a toda la gente que lo que él tenía y alguien le dice, ¿y por qué estás así sudando y toda la cosa? Y dice, bueno, vine en mi automóvil. La gente dice, pero sí, vine empujándolo. Y alguien le dice, ¿tú sabías que el automóvil tiene un motor? ¿Dónde? Y entonces los compañeros le empiezan a enseñar el motor. Él no se había dado cuenta que los automóviles tienen un motor para evitar que uno tenga que empujarle y sufrir en las subidas y en las bajadas. Pero eso nos pasa a nosotros como creyentes, que no sabemos, no nos damos cuenta que tenemos un motor y tenemos que empujar y sudar para llegar a algún sitio, hacer lo que nosotros tenemos que hacer. No sabemos lo que Dios nos ha dado. La semana pasada, o las semanas pasadas, empezamos a ver algunas cosas. Y muy rápidamente empezamos hace varias semanas hablando que Dios nos ha dado toda bendición espiritual. Luego que Dios nos dio el Espíritu Santo. Luego aprendimos que la salvación que Él nos ha dado es sin mérito nuestro. Tenemos que nosotros somos un nuevo hombre, somos parte de un nuevo pueblo. Y nos ha dado dones para ministrarnos. Yo quisiera que podamos nosotros leer ahora Efesios 5, desde el 15 hasta el 21. Para poder unir lo que la semana pasada hablamos con lo que hoy vamos a hablar. Tengo aquí una versión un poquito diferente y más tarde les explico por qué, pero no mucho. Dice, miren pues con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Buen Padre, estamos delante de tu palabra. Esta parte, Señor, es fundamental para nuestra vida como creyentes. Ayúdanos, Señor, para que no solamente lo podamos hoy entender de lo que se trata, sino que inmediatamente podamos poner en práctica, para que nuestra vida camine con este motor que tú nos has provisto. Estamos en tus manos. Que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a comprender. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios no nos ha dejado solos. Nos ha potenciado para vivir abundantemente.
A veces hablamos tanto de las responsabilidades como cristianos que nos olvidamos que Dios sí nos ha dado muchas responsabilidades, pero no nos ha dejado solos cumpliendo estas responsabilidades. La semana pasada comenzamos hablando de dos contrastes. Hoy vamos a hablar del tercero. El primero fue que no seamos necios, sino que aprovechemos bien el tiempo. Era la primera. No, sino. La segunda, que no seamos insensatos, sino que comprobemos cuál es la voluntad de Dios. No y sí. Y ahora llegamos a la tercera. No nos emborrachemos, sino seamos llenos del Espíritu Santo. Y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Y aquí nos está hablando sencillamente que nosotros debemos, la comparación que hace en esta última parte, compara con el alcohol. Espero que ustedes no se hayan emborrachado, me supongo que algunos de ustedes sí, pero sabemos, todos hemos visto algún borracho. El borracho sencillamente toma el alcohol hasta tal punto que se intoxica y luego entonces es controlado, decimos, es controlado por el alcohol. En su forma de hablar. Entonces nosotros podemos ver al borracho, sabemos cuándo está borracho, ¿no? En su forma de cantar, a veces él se piensa que es un gran cantante, y el pobrecito no puede hacer nada. El pobre no sabe para qué está en la vida, y el pobre también entonces tiene conflictos con la gente. Ese es un borracho, lastimosamente. Y el apóstol Pablo usa esta comparación y nos dice entonces que no nos embriaguemos con vino, pues en esto hay desenfreno. Sabemos cuáles son los problemas que hay. Y el contraste que nos da entonces es que más bien sean llenos del Espíritu. Ese es el contraste. Entonces vamos a hablar sobre el qué significa sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura? Y este es un tema que a veces nos da miedo meternos. Porque el rato que nos metemos enseguida, algunos hermanos han hecho énfasis en la llenura, en el hablar en lenguas, en el caerse de cabeza, en hacer una serie de cosas. Pero la Biblia no tiene nada, no dice en absoluto esto. Y nosotros nos privamos de entender qué es. Y en primer lugar, tenemos que captar bien que no es tener un poco o mucho del Espíritu. No es que nosotros tenemos un poco y ahora yo tengo que llenarme como cuando llenamos un vaso con agua. No es esto. No es tener poco o mucho del Espíritu. Eso no es el lenguaje que Pablo está usando aquí. No es como un vaso. Tenemos que acordarnos que el Espíritu Santo es una persona. No es una cosa que se nos va llenando, es una persona. Y esta persona yo la tengo o no la tengo. Pero entendamos qué es lo que significa la palabra llenura, cómo se usaba en época del Nuevo Testamento. Vamos a pensar, entonces, necesito ahora un poquito de su imaginación. Vamos a pensar en un barco, un velero. Ahí está el velero entonces, ¿cómo se mueve? Con la brisa, con el viento. Entonces vamos a pensar alrededor de este velero está el viento. Así es la única manera como el barco puede moverse, porque si tenemos la vela abajo, por más que el viento se mueva, ese barco no se va a mover. Ese barco no puede moverse. Entonces tenemos que subir la vela y colocarla de tal manera, no solamente subirla, sino colocarla de tal manera que el barco entonces sea conducido. Y ahí viene la habilidad del marino, digámoslo así, que tiene que poner la vela de tal manera
que le impulse al barco y se vaya entonces hacia un lado, hacia el otro lado, como desea la persona que vaya. Con el timón y la vela tiene entonces que estar jugando un poco. Solamente así el barco va a poder ser guiado. Entonces decimos, la vela está llena. Eso es el Espíritu Santo. Nuestra vida está ahí. No es que el Espíritu Santo alrededor no hay aire. Sí hay. Pero el problema es que no hay vela, y regresamos, no hay una vela para poder impulsar. No está colocada la vela de tal manera que nosotros podemos impulsarla. Tengo yo que colocar la vela de tal manera que el Espíritu Santo la pueda guiar. ¿Sí? Entonces, grabémonos. El ser lleno del Espíritu Santo no es que yo tengo ahora un poquito, o dame un poco más de tu Espíritu o algo. No tiene nada que hacer. O yo lo tengo o no lo tengo. O el Espíritu Santo me impulsa o no me impulsa. Ese es el punto. Y cuando me impulsa, entonces es la palabra que usaban para decir que estaba lleno. Es dejarse llenar. Es dejarse llenar la vela. Así entonces el barco puede ser guiado. ¿Me van siguiendo? ¿Ok? Entonces, vamos un poquito más allá. Y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien sean. Sean. Es una orden. No es optativo. En la Biblia hay una serie de ministerios del Espíritu Santo, el Nuevo Testamento sobre todo. Esta es la única orden en el Nuevo Testamento acerca del ministerio del Espíritu Santo. No hay un solo texto que nos diga, sean bautizados con el Espíritu Santo. No, eso es obra del Espíritu Santo. Sean convencidos del Espíritu Santo. No, eso es obra del Espíritu Santo. Yo no tengo que buscar esto. Sean sellados por el Espíritu Santo. No, sean convertidos. No, eso es obra directamente del Espíritu Santo y no se puede mandar. Eso es un acto soberano completamente de Dios. Pero el sean llenos, esa sí es nuestra responsabilidad. Ahora, la palabra es un poquito diferente. No es lo normal, sería ser llenos, pero es sean llenos. Porque hay una doble actitud, es una construcción especial, donde en primer lugar nosotros tenemos que ser pasivos. Eso es lo que significa esta expresión verbal, sean llenos. Tenemos que ser pasivos, dejar que el viento nos impulse. No es un trabajo del Espíritu Santo solamente, sino es algo mío. Yo tengo que dejar que el Espíritu Santo me llene. Tengo yo que ser pasivo, pero al mismo tiempo tengo que ser activo porque tengo que colocarnos bien para que el viento nos mueva. ¿Sí? Entonces yo tengo que dejar que el Espíritu Santo tome posesión completa, me controle completamente, y al mismo tiempo yo tengo que colocarme de tal manera que el Espíritu Santo entonces me mueva como el Espíritu Santo quiere moverse. Las dos cosas que tenemos entonces en este verbo. Ser pasivos, dejar, y activos, colocarnos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Bueno, ahora hay problemas. Hay problemas. Nuestra vida, nuestro barco, tiene problemas. Y nuevamente la experiencia, quizás ustedes han ido a ver a los barquitos de los pescadores, a nosotros siempre nos gustaba ir a ver eso, y uno ve entonces que muchas veces llega el pescador y tiene su vela rota. ¿Qué pasaría si es que la vela está rota? ¿Qué pasa? Viene el aire y ¿qué pasa? Se le escapa. Se le escapa.
y no puede moverse. La vela muchas veces se va a romper, entonces es necesario parcharla. Nuestra vida muchas veces va a tener huecos, vamos a pecar y es necesario parcharla. Y a veces nuestra vela ya no es tan bonita como la otra, sino como esta, llena de parches, pero todavía se mueve. En nuestra vida muchas veces pecamos, pero podemos acudir delante de Dios en confesión, pensar como Dios quiere, vivir de una manera diferente y nuevamente entonces el Espíritu Santo nos podrá impulsar. Y la llenura del Espíritu Santo vemos en el libro de Hechos que sucede varias veces en los mismos personajes bíblicos. Y dice, y el Espíritu Santo les llenó. Y entonces ellos generalmente dicen, hablan con denuedo, de la versión del 60. Entonces el Espíritu Santo les llena una y otra vez. Le llena, pero ellos pecan. Entonces tenemos nuevamente que colocar nuestra vela, parcharla. Y el Espíritu Santo entonces nuevamente nos guía. Es la tarea de todos. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, teniendo bien en mente esto, veamos cuáles son los resultados de la llenura del Espíritu Santo. Ustedes se fijan nuevamente, y por eso escogí esta traducción, porque nos habla de una manera un poquito diferente. Dice, sean llenos del Espíritu Santo, el versículo anterior, y en este dice, hablando, etcétera, etcétera, cantando y alabando, etcétera, etcétera, dando gracias, etcétera, etcétera, y sometiéndose, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son 4 formas diferentes, no son mandatos. ¿Se fijan aquí? No son mandatos. Es hablando, cantando, alabando, dando gracias y sometiéndose. No son mandatos. Estos son los resultados de ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, he colocado mi vida de tal manera, y eso hablamos en un ratito más, colocado mi vela de tal manera que el Espíritu me impulse, entonces, ¿qué resultados va a haber? Y el primero es nuestra forma de hablar, hablando. ¿Se acuerdan del borrachito? El borrachito se le reconoce por su forma de hablar. A nosotros igual se nos debe conocer por nuestra forma de hablar. Otro día estoy en la farmacia ahí en Walmart. Me atiende una muchacha. Entonces estamos ahí, y de repente digo, esta es hispana. Yo no tenía pinta de hispana. Entonces mi pregunta es, ¿de dónde eres? No, todavía ser. Soy de Bolivia. Y enseguida responde, ¿usted cree que me parezco o no parezco boliviana? Mi respuesta fue, no te oigo hablar suficiente. Si me hablas 2 oraciones completas, probablemente te va a salir el tono de boliviano. Pero se le conoce de dónde es porque habla diferente. Aquí si nos ponemos cada uno de nosotros y decimos una misma frase, se nos va a reconocer inmediatamente de dónde venimos. Y a veces pensamos que no. Yo digo, yo hablo un buen español. Y de repente hablo y me dice, ¿y este de dónde es? ¿Por qué habla así? Al lleno del Espíritu Santo se le conoce en la manera como habla. ¿Cómo hablamos? No solamente con nuestra voz, sino con el cuerpo, todo lo que refleja nuestra comunicación, lo que tenemos adentro. Con razón el Señor Jesucristo hablaba, ¿no?, que de la abundancia del corazón habla la boca. No podemos hablar lo que no tenemos adentro. Tenemos adentro, si tenemos el Espíritu Santo que nos controla, entonces vamos a estar hablando de una manera diferente. Y al cristiano se lo debe conocer por hablar de una manera diferente.
Ya el apóstol había hablado algo que antes, ¿no? Que no usemos palabras deshonestas. Entonces, nuestra forma de hablar tiene que ser honesto, franco. La primera manifestación de la llenura del Espíritu Santo es en nuestra forma de hablar. Ahora, no puedo producir hablar diferente si es que no tengo la llenura del Espíritu Santo. Si yo puedo engañar, si yo puedo imitarles a los de República Dominicana, ¿no? Pero a la primera se me va a ir una y decir, ay, este es un mentiroso. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo voy a ser auténtico y voy a reflejar lo que el Espíritu Santo dice. En nuestra forma de responder a Dios, dice, cantando y alabando, pero ¿qué más dice allí? Un poquito más, que no me alcanza ahí en la pantalla. Cantando y himnos, cantando y alabando, entonces, al Señor en su corazón. El cristiano entonces necesita responder a Dios a través de una canción. Ahora, no necesariamente en un culto de adoración, aunque es bueno. ¿En dónde tengo yo que responder con esta canción? En mi corazón. En mi corazón. Si yo puedo eso exteriorizar, genial. Pero algunos no podemos exteriorizar. Tenemos voz de tarro. No podemos exteriorizar, pero sí debe haber algo en nuestro corazón, un cántico para agradecerle a nuestro Dios, responderle a Dios, y por eso cantamos. Si no es para pasar el tiempo un rato, no, es para exteriorizar lo que nosotros queremos cantar, lo que sentimos en nuestro corazón. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de cantar. ¿Se acuerdan del borrachito también? Empieza a cantar, él canta por mí, él ni se da cuenta. Nosotros debemos tener una canción en nuestro corazón de gratitud hacia nuestro Dios. En tercer lugar, la forma de entender lo que Dios hace. Porque sigue diciendo entonces aquí el texto, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vida de gratitud. Entender que lo que nos está pasando es porque Dios lo quiere. Y entonces yo puedo agradecer a Dios. Qué difícil es cuando uno está enfermo. Y entonces uno debe, si está lleno del Espíritu Santo, poder agradecerle. Gracias porque estoy enfermo. Gracias porque tengo este problema. Gracias porque sucede esto. Porque entiendo que todo está bajo el control y Dios siempre hace lo mejor. Todas las cosas ayudan a Dios, según el propósito de Dios, a los que Dios ama. La persona que ha colocado su vida para que el Espíritu Santo le impulse, entonces tiene una vida de acción de gracias. Y puede estar siempre grato con Dios. Si tiene mucho, si tiene poco. Pero siempre puede estar grato con Dios. Tres maneras. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de responder a Dios, la forma de entender lo que Dios hace, entender por qué sucede lo que sucede y yo le puedo agradecer a Dios. Y finalmente entonces la forma de relacionarse con el prójimo. Sometimiento mutuo. Sometimiento mutuo. Esto no significa, la palabra someterse no significa obedecer. Son dos palabras completamente diferentes. El sometimiento no es una obediencia ciega. El sometimiento es una relación de amor que se convierte en diálogo y en muchas veces ceder. Es decir, cuando la Biblia, en el siguiente versículo que nos habla entonces la responsabilidad de las esposas, y vamos a explicar esto en un ratico más, pero nos está hablando allí no de una obediencia ciega, sino de un diálogo abierto al amor.
el pensar que el otro es mejor que yo, considerándole, dice el apóstol Pablo, considerándole al otro como superior a uno mismo. Entonces, si yo considero que tú eres superior a mí, porque sencillamente te amo, entonces yo voy a escucharte. A lo mejor tú tienes la razón y no yo. Y ese es el sometimiento. Sometimiento mutuo. Pero hay que enfatizar, sometiéndose unos a otros. Sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Esto es lo que debe regir toda relación, una relación de sometimiento. Yo no estoy aquí a hacer lo que yo quiero. Yo tengo que someterme a ustedes, ustedes tienen que someterse a mí. ¿No estamos de acuerdo? Conversemos. Hablemos. Ustedes me aman, yo les amo. Cedamos. Y entonces hay esta relación de amor. Entonces uno se da cuenta que están equivocados y hay que cederle al otro. Ahora el texto, en esta versión, termina con 2 puntos. La Nueva Traducción Viviente dice algo así como, esto se ve, este sometimiento se aplica en las diferentes situaciones. La relación esposo-esposa, la relación padre-hijo, la relación trabajador-empleador. El someterse tiene varias implicaciones. Nos habla de ejemplos de este sometimiento mutuo. Curiosamente, los traductores de la Biblia aumentaron la palabra someterse en el siguiente versículo, aunque no existe. Cuando dice esposas, sométanse a sus esposos. Eso no existe, ese verbo en la Biblia. Pablo no lo escribió. Ustedes pueden ver en la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, que ahí está con itálica. Y esa itálica, si ustedes lo ven bien, significa que eso no está. Que eso tuvieron que ponerle, porque en español se necesita algo que decir. Pero no hay el tal esposa, sujétense a su esposo. No significa que no tienen que sujetarse. Sí, tienen que sujetarse tanto como el esposo tiene que sujetarse a ella. No es el jefe. Ella no es la jefa. Es un sometimiento mutuo. Y desde los siguientes versículos, 2 puntos, de ahí en adelante, hasta el 6-9, entonces nos va a hablar de qué significa someterse en las diferentes relaciones. Estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Estamos hablando entonces que el lleno del Espíritu Santo se lo conoce por su forma de hablar, porque tiene un cántico de alabanza a Dios en su corazón, porque da gracias, porque entiende quién es Dios y porque se somete. Vive en armonía con el resto de personas. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograr la llenura del Espíritu Santo? En primer lugar, acordarnos, es una persona. Entonces, con una persona yo tengo que relacionarme. Tenemos que relacionarnos con el Espíritu Santo. Es una persona. Y para eso nos vamos a acordar de la semana pasada, con Romanos 12, 1 y 2. La semana pasada terminamos esto para conocer cuál es la voluntad de Dios. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen, la segunda cosa, a este mundo, más bien transfórmense
por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es la manera como terminamos la semana pasada. Nos está hablando entonces aquí de estas maneras de presentar nuestra vida, nuestra disposición para que Dios nos moldee. Que nosotros no tenemos que vivir con los valores de este mundo, que nosotros tenemos que transformar nuestro entendimiento, cambiar la forma de entender nuestra vida. Y entonces cuando hacemos esto, entonces podemos vivir la voluntad de Dios. El ponernos en la vela de nuestra vida para que el Espíritu Santo nos llene, tenemos que hacer así. Entre otras cosas. Hay varios otros textos. Me animo a leer otro texto. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. Inmediatamente dice sometiéndose unos a otros, etc. Y aquí en Colosenses, el pasaje paralelo de Efesios, lo que nos está hablando es que la palabra de Cristo abunde en nosotros. Dejar que la palabra de Dios penetre en nuestra vida. No solamente leerla. Esta mañana, y no se puede hacer otra cosa, pero esta mañana entonces hemos leído textos bíblicos. Leemos el texto bíblico. Pero hemos escuchado, si somos la mayoría que somos más o menos normalitos, entonces escuchamos y decimos, ah, qué bonito, adiós, y pasó. Y vamos a cantar. Y vamos a hacerlo de acá. Lo que significa aquí esta palabra, habite abundantemente, es que ella se meta en cada recoveco, y esto se usaba en la construcción de una casa. Permítame comparar. Ustedes llegan a mi casa y entran, ¿no? Entonces, pase fulanito, siéntase como en su casa. Eso decía. Ahora todos, por las normas básicas que nos han enseñado, significa que, gracias por esas palabras, pero no es mi casa. ¿Y a dónde entran? A la sala, donde uno se sienta en la mesa para comer, y todo. Pero a nadie se le ocurre sentirse, como esta es mi casa, permisito. Y vamos a los cajones a buscar qué está allí. ¿No es cierto? No hacemos eso. Bueno, la palabra que se usa aquí es que hagamos eso con la palabra de Dios. Que no la dejemos en la sala, en el comedor, sino que vaya hacia el último rincón de nuestra vida. Que dejemos que esta palabra de Dios penetre. Que debemos dejarnos llenar por la palabra, que la palabra de Dios nos sature. Y entonces vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Termino. El ser llenos es un mandato. Pues el mandato donde es activo y pasivo. Ser lleno es un mandato de dejarnos llenar. Actitud pasiva y actitud de al colocar nuestra vida de tal manera que sea el Espíritu Santo el que nos controle. Allí veremos una forma de hablar diferente, un cántico de respuesta a Dios, un reconocimiento de que Dios está en control de todo y una actitud de sometimiento de todos para con todos, rindiendo nuestra vida y dejando que la palabra de Dios nos sature. Si regresamos al hombre empujando el carro, ahora nos damos cuenta, ¿no?, que ese hombre muchas veces somos nosotros. Y no sabemos que Dios nos ha dado un motor para que podamos movernos, podamos disfrutar de la vida. Y el hombre disfrutaba y decía, ya soy salvo, qué bien, ya tengo un auto. Y nosotros muchas veces somos así, ya soy creyente, gloria a Dios. Qué bueno, genial. Y
Dios entonces nos provee un motor para que nuestra vida sea una vida diferente, satisfactoria. Y no tengamos que estar sudando en las rectas, quizás en las bajadas no, pero nuevamente en las subidas. Entonces, no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay desenfrenos y problemas, sino seamos llenos del Espíritu Santo. Oramos. Buen Padre, gracias por tu palabra. Que esta palabra, Señor, pueda penetrar en nosotros, para darnos cuenta de esa bendición tan grande que tenemos con el Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, no podremos ser buenos esposos si el Espíritu Santo nos controla. No nos controla. Ayúdanos, Señor, porque no seremos buenos papás si el Espíritu Santo no nos controla. No seremos buenos hijos si el Espíritu Santo no nos controla. No seremos buenos empleados. No seremos buenos empleadores. Ayúdanos, Señor, para que coloquemos nuestra vela. Para que no nos conformemos a este mundo. Para que nuestra mente se transforme. Para que nos presentemos delante de ti. Para que la palabra de Dios entonces se mueva en nuestra vida, habite en nuestra vida. Estamos en tus manos, buen Dios. Ayúdanos a ser activos y pasivos. Dejando que tú obres, pero tú eres el que vas a obrar. En el nombre de Jesús.